Con la cola entre las patas, como el animal que me sentía, volví a casa. No tuve que decir nada. En mi cara se leía todo y la lectura debió ser patética, porque en lugar de reproches, recibí sonrisas entumecidas y palmaditas en la espalda, aunque nada de eso alivió la congoja que sentía. La sensación era la de haberme chocado a gran velocidad contra un muro, dejándome tan aturdido que no podía definir sentimientos. Tampoco podía entender la situación que me había llevado a sufrir ese tremendo choque. Trataba de poner las ideas en orden para hacer un diagnóstico de mi mal, pero no fui yo, sino alguien de mi familia quien acertó cuando se decidieron a poner el tema sobre la mesa. Tu adicción no es a las drogas sino a la mierda, dijo ese alguien. El que calla otorga, y yo tuve que callar. Me dolía reconocerlo, pero era cierto. No tuve el coraje para preguntarles cómo se curaba uno de ese hábito, cuál era el tratamiento, dónde, quién me podía ayudar. Y pensé que si no existía un lugar que ofreciera algún tipo de terapia, la humanidad estaba en mora de instaurarlo. Porque de lo que sí estaba seguro es de que yo no era el único. Somos millones de comemierdas que tenemos que curarnos en silencio, o como ha ocurrido tantas veces, morirnos de una sobredosis fecal. De algo tiene que servir tanta mierda. No obstante me consolé. Por algo la utilizan como abono. Ahora, repasando mis más importantes momentos con Rosario, pienso que no me he recuperado de mi adicción. Aquí estoy otra vez, al igual que todas las ocasiones en que ella me necesitó. No tan arrastrado como antes, pero siempre atento a su destino, como si fuera el mío propio, si es que acaso no lo es. Vos y yo somos como almas gemelas, parcero, me dijo un día en que andaba pensativa. Pero somos muy distintos, Rosario. Sí, pero es que es muy raro. Fíjate en Emilio, por ejemplo. ¿Cómo así?, le pregunté. Pues que él también es distinto, pero con él todo es muy diferente. ¿Sí me entendés?, trató de explicar. No te entiendo nada, Rosario. Mejor dicho, es como si vos y yo fuéramos las dos caras de una misma moneda. Ajá. ¿Cómo así que ajá?, dijo encendiéndose. ¿No me entendiste o qué? Claro que la había entendido, pero no estaba de acuerdo con su explicación. Pero como siempre, no me atreví a decirle que la cuestión no era de parecido, sino de cariño, y que si percibía distinto a Emilio, era porque así también serían sus sentimientos, porque uno termina pareciéndose a quien uno quiere. Tenía ganas de decirle algo así, pero ya mi ajá la había descompuesto. Me dejó solo, no sin antes restregarme lo que yo era. Te estás volviendo huevón, parcero, dijo. Ya no se puede hablar con vos. Muchas veces me dejó así, a punto de decir alguna estupidez con la que encubriría lo que realmente hubiera querido decir, con la susodicha sonrisa tonta que usaba para disculpar una actitud y de paso dejar sentado que ella tenía razón. No me estoy volviendo, pensé. Vos me volviste así, Rosario Tijeras. Después de haber vuelto a donde ellos, pasaron unos días y regresó como siempre. Una llamada en la madrugada, las frases esquivas de la culpa, el tono conciliador, parcero, parcerito, un saludo sin preguntas ni respuestas. ¿Para qué si ya todo se sabía, si nada iba a cambiar? Rosario volvía a acomodar las fichas desparramadas en el tablero que había volcado al salir. ¿Y Emilio?, volvía a preguntar siempre al final. Yo ya sabía lo que seguía, 2 o 3 datos que yo le daba sobre él, más bien fríos. Por ahí anda, hace mucho que no hablo con él. Solo la información necesaria para no ser complaciente ni descortés, simplemente las palabras que ella requería para pedirme que le dijera a Emilio que la llamara. Decile a Emilio que me llame, dijo antes de colgar, como si fuera algo espontáneo, como si yo no supiera que esa fue su única intención al llamar. Y aunque volvimos a caer, esa vez Rosario tuvo que tener más paciencia para lograrlo. Yo la verdad había quedado herido de muerte, no por sus armas, sino como siempre, por mis propias ilusiones. Nunca antes me había imaginado tanto con ella, por eso caí duro de mis nubes. Quería recuperarme del porrazo y su presencia en vez de ayudar, lesionaba. Le fui esquivo muchas veces, pero no tanto como mi herida lo requería. Únicamente lo suficiente como para demorar mi sometimiento, para hacerle entender que algo pasaba. Inútiles pataletas de enamorado para llamar la atención. ¿Qué te pasa, parcero? Vos no eras así. Su única preocupación no iba más allá de ese comentario. Pero yo qué más podía esperar si nunca le contesté la verdad, si mi imbecilidad iba al extremo de esperar el milagro que la hiciera adivinar. Me sentía cansado de todo, más de mí que de todo, pero el problema del amor es ese, la adicción, la cadena, el cansancio que produce la esclavitud de nadar contra la corriente. Reconquistar a Emilio tampoco le quedó fácil. Su familia lo tenía asediado, bajo tratamiento médico y psiquiátrico. Pretendían sacarle a Rosario así fuera corrientazos.
Imagínate la de mi papá, me contó por esos días. Dice que si me volvía a ver con esa mujer, me mandaba a estudiar a Praga. ¿A Praga, Checoslovaquia? Imagínate. Pues ni a Praga ni a ningún lado. Rosario volvió a ganar, primero a mí y después a él, como de costumbre. De nada sirvieron las amenazas y las terapias, y peor aún, de nada nos sirvieron a Emilio y a mí las experiencias vividas con Rosario que nos dejaron colgando de la cuerda floja. Yo me negaba a pasarle al teléfono, no contestaba para no comprometerme. Claro que cuando alguien de la familia lo hacía, ella colgaba, esperaba que contestara la empleada, su única cómplice. Pero yo en mi punto, decirle que no estoy. ¿Qué manda decir que ella sabe que sí estás? Pues decirle que estoy enfermo. ¿Qué manda decir que ella sabe que no estás enfermo? Decirle que me morí. ¿Qué manda decir que cuidado te morís porque ya no sabe vivir sin vos? Y así todos los días, ablandándome de a poquitos, con más paciencia que yo, aguantando, porque eso fue lo primero que la vida me enseñó. Hasta que la resistencia cedió. Decirle que no estoy. Manda decir que te espera en el cementerio. ¿En el cementerio? ¿Cómo así? Pásamela. ¿Aló, Rosario? ¿Qué es lo que vas a hacer? Parcero, me dijo. Por fin. ¿Qué es lo que te pasa, Rosario? ¿Qué es lo que querés? Necesito que me acompañes al cementerio, parcerito. ¿Cómo así? ¿Quién se murió? Mi hermano, dijo con voz triste. ¿Cómo así? Si tu hermano se murió hace tiempo. Sí, me aclaró, pero es que tengo que ir a cambiarle el compact disc. Me había suplicado que la acompañara, que era su aniversario y no era capaz de ir sola. Los cementerios me producen una sensación parecida a la de las montañas rusas. Un delicioso vértigo. Me asusta un sitio con tantos muertos, pero me tranquiliza saber que están bien enterrados. No sé dónde radica su encanto, tal vez en el alivio de saber que todavía no estamos en ellos, o tal vez todo lo contrario, en el afán de querer saber qué se siente estando allí. El de San Pedro es particularmente hermoso, muy blanco y con mucho mármol, un cementerio tradicional donde los muertos duermen unos encima de otros, a diferencia de los modernos, que más bien ya parecen un sembrado de floreros cursis. También hay mausoleos donde descansan algunos ilustres agrupados por familias, vigilados por enormes estatuas de ángeles de la guarda y del silencio. Hacia uno sin estatuas, pero custodiado por dos muchachos, me llevó Rosario. Aquí es, dijo con solemnidad. Los dos muchachos se pusieron firmes al verla, como dos guardias de honor. ¿Y estos quiénes son?, pregunté. Los que lo cuidan, me dijo. ¿Cómo así? Aunque hemos limpiado mucho, todavía queda mucho faltón, me explicó. Además, los satánicos lo querían tanto que una vez intentaron robarse el cuerpecito. Pobres. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué más, Rosario?, contestaron al tiempo. ¿Bien o no? Yo estaba tan absorto en lo que veía que pensé que la música que sonaba venía de afuera, pero cuando ella abrió su bolso y les entregó los CDs, me di cuenta de que la música salía de la misma tumba, una estridencia horrible que venía de un equipo de sonido protegido por unas rejas y camuflado entre flores. Rosario intercambió unas palabras con ellos, después se alejaron un poco, lo suficiente para darle privacidad necesaria para rezar. Yo también me acerqué. No me arrodillé, pero sí pude leer lo que decía en la lápida. Aquí yace un bacán. Y al lado del epitafio una foto de John F., más bien borrosa y amarillenta. Me acerqué más a pesar del volumen del equipo. Es su última foto, me dijo Rosario. Parece muerto, dije. Estaba muerto, me dijo mientras le bajaba un poco el volumen al aparato. Fue cuando lo sacamos a pasear. Después de que lo mataron nos fuimos de rumba con él. Lo llevamos a los sitios que más le gustaban. Le pusimos su música, nos emborrachamos, nos embalamos, hicimos todo lo que a él le gustaba. Ya entendía la fotografía. En medio de la borrosidad pude distinguir algunas caras conocidas. Ferney, otro cuyo nombre no recuerdo, y la misma Rosario. A Daisy no la vi. Tenían más cara de muertos que el mismo muerto. Cargaban botellas de aguardiente, una grabadora gigante sobre los hombros y a John F. en el medio sostenido por los brazos. Pobrecito, dijo Rosario y después echó la bendición. Organizó un poco la mezcla extraña de rosas y claveles que adornaban la tumba. Volvió a subir el volumen y con un gesto triste le lanzó un beso largo, con tanto amor que ya hubiera querido yo estar acostado ahí. Hasta luego, muchachos, me lo cuidan, ¿sí? Cuando los ángeles de la guarda levantaron sus brazos para despedirse, pude ver un par de pistolas debajo de sus ombligos y encartuchadas en sus blue jeans. Agarré a Rosario de la mano y caminé rápido. Quería salir de allí. Estaba tan azorado que no pensé cuando ingenuamente le pregunté a Rosario:
¿Vos sí crees que tu hermano pueda descansar en paz con esa música tan duro? Vi su mirada brava a través de sus gafas para el sol. Ya era muy tarde para explicarle que era una broma. Sin embargo, su reacción no fue tan violenta como esperé. No podía darse ese lujo después de haberme buscado tanto. Eso me hizo sentir bien. «Vos sí que hablas huevonadas, parcero», dijo soltándome la mano, avinagrándome el sorbo de triunfo que acababa de probar. Esa visita fue el pretexto para volver, para estar juntos la última vez, porque lo que comenzó a partir de entonces fue una larga despedida, el rompimiento de un vínculo con el que ya me había hecho la idea de vivir para siempre. El caso es que ahí estaba otra vez la pareja de tres. «Ahora nos toca a Lozano», nos dijo Emilio, bien juiciosos. «Por mí no hay problema», dije yo. «Por mí tampoco», dijo Rosario, pero no muy convincente. Fueron promesas que ayudaron a justificar el regreso, los buenos propósitos con los que siempre se engaña el que recae. Emilio había aparecido a los pocos días. No supe cómo había sido el reencuentro, pero me supongo que igual a los anteriores. Él sí quiso saber cómo había sido el mío, entonces le conté lo del cementerio. «¿Y viste el apellido?», me dijo agarrándome por los hombros. «¿Cuál apellido?», pregunté totalmente despistado. «Pues el de Yonefe, el de Rosario». «No me fijé en ningún apellido». «Vos sí sos bien huevón», dijo ahora agarrándose la cabeza. Esa era la oportunidad para saber el apellido de Rosario. «¿Y para qué quieres saber el apellido?», dije. «Estás igual a tu mamá». «No es eso», aclaró. «Es que no saber cómo se llama la novia de uno es como raro, ¿o no?». «Rosario Tijeras». «Ay, hermano», se dio por vencido. «¿Por qué más bien no me acompañas allá y yo miro?». «Porque allá no vuelvo», dije seriamente. «El que se acerque allá lo tuestan». Le propuse a Emilio que le esculcara la cartera a Rosario si insistía en saber cuál era su apellido, que se fijara en la cédula o en cualquier otro documento. «¿Y vos crees que ya no se me ha ocurrido eso?», me dijo. «¿Si te has fijado que no suelta el bolso ni para bañarse?». «Debe ser por la pistola», dije. «Quién sabe qué más cosas tendrá ahí. Tal vez cuando esté dormida, menos todavía, con lo fácil que se despierta». «¿Y vos cómo sabes que se despierta fácil?», me preguntó Emilio cambiando el tono. «Porque no dejé de mirarla mientras dormía», pensé, y vi que sus ojos se movían aún estando cerrados. Porque apenas le pasé la mano sobre la piel desnuda, los abrió de pronto para recordarme que ya no quería más, que lo que nos había pasado fue solo por una noche, un juego de amigos, un desliz de borrachos. «Pues con lo desconfiada que es», dije huyéndole a la memoria, volviendo a lo de Emilio. Ahora recuerdo que unos días después nos dio la oportunidad. Había bajado a recoger algo a la portería y dejó su cartera a nuestro alcance. Mientras Emilio hacía la requisa, yo vigilaba en la puerta, atento al ascensor. «¿Qué hubo?», pregunté desde mi sitio. «¿Qué hay?». «Puras huevonadas», contestó Emilio. «La pistola, un labial, un espejito». «En la billetera, huevón, busca en la billetera». «Tampoco hay nada», dijo. «Una estampa de María Auxiliadora, otra del Divino Niño, una foto de Yonefe. ¡Hijueputa!». «¿Qué pasó?». «Una foto de Ferney, huevón». «¿Y qué pasa?». «¿Cómo que y qué pasa?», contestó. «Que tiene foto de él y no tiene foto mía. Ahora sí me va a oír». Cerré la puerta del apartamento y abandoné mi puesto de vigía. Le quité la cartera a Emilio y le pedí que me mirara la cara. «Mira, Emilio, vos que abrís la boca, vos que le decís algo y los muertos somos nosotros dos, ¿entendiste? Pero, ¿cómo es que todavía tiene la foto de ese tipo?». «¿Entendiste?», volví a preguntarle enfáticamente. La cosa quedó ahí. Emilio se tuvo que quedar con la rabia y con la intriga. Definitivamente Rosario sabía cuidar su misterio. Era imposible saber más de lo que ella misma contaba. Y ahora que caigo en cuenta, no se me había ocurrido pensar dónde estaría su bolso. ¿Quién se habría quedado con él en toda esa confusión de la discoteca? A lo mejor allí mismo se lo guardaron o los que estaban con ella lo cogerían. Pero si todos huyeron, a lo mejor se lo robaron. ¿Cargaría todavía la pistola? A lo mejor ellos lo cogieron para desarmarla. Habrá que averiguar después qué fue lo que pasó. Ahora había más movimiento en el pasillo. Miré por si se ubicaba algún rostro conocido, tal vez el médico que la estaba operando, tal vez Emilio, pero solo me era familiar la enfermera de turno que ya por fin había despertado. El viejo seguía dormitando y el reloj seguía en las 4:30. Miré por la ventana y ya había sol. Tal vez hoy no lloviera, pero definitivamente en uno de estos días tendría que ir a comprarme un reloj. Un poco antes de que mataran a Ferney, lo vimos merodeando por el apartamento de Rosario, pero sin atreverse a entrar.
Parqueaba su moto como a 2 cuadras y después se camuflaba en unos arbustos más cerca del edificio, pero con todo y eso lo vimos. La primera vez pensamos que apenas viera salir a Emilio, él entraría, pero no fue así. Durante los días que siguieron se ubicó en el mismo sitio y Rosario nos contó que se quedaba ahí hasta altas horas de la noche. ¿Y por qué no vas a saber qué quiere?, le sugerimos. ¿Y por qué?, dijo ella, si me necesita que suba. Eso está muy raro, dijo Emilio. Después decidió salir de los arbustos y se sentó en la acera del frente. No supimos si se mostró al verse descubierto o era parte de alguna estrategia. El caso es que llegaba muy de mañana, antes que Rosario se despertara, que de todas maneras no era muy temprano que digamos, y se quedaba hasta que ella apagara la luz de su cuarto. Se la pasaba el día entero mirando hacia su ventana, igual a como lo hacía en la discoteca, viendo bailar a Emilio y Rosario, cuando ya definitivamente la había perdido. ¿Y a ese qué le pasa?, preguntaba Emilio inquieto. ¿Se volvió a enamorar o qué? Más iluso Emilio, pensé. Como si uno pudiera sacarse a Rosario del corazón y después volver a metérsela. Una vez que uno empezaba a quererla, ya la quería para siempre. O si no, ¿por qué otra razón estoy aquí en este hospital? De lo que yo sí estaba seguro era de que solo por amor Ferney hacía lo que hacía, porque no existe otra razón para quedarse al sol y al agua debajo de una ventana. No me gusta lo que está haciendo ese tipo, insistía Emilio. Pero si no está haciendo nada, dije en su defensa, movido por una complicidad explicable. Precisamente, dijo Emilio, eso es lo que no me gusta. La que no se aguantó fue Rosario. Ya estaba cansada de sentirse vigilada, ya se sentía culpable por la situación de Ferney, intrigada, no entendía por qué no subía si muchas veces lo había invitado con su mano desde la ventana. ¿Por qué le rechazaba la comida que le mandaba con el portero? ¿Por qué si ya una vez que estaba sola le había gritado desde arriba, «Subí, Ferney, no seas huevón»? Pero él seguía impávido, como si fuera sordo y ciego y el hambre no lo tentara. «Voy a bajar», dijo ella al fin. Emilio se desencajó. Empezó a manotear antes que le pudiera salir alguna palabra, y cuando le salieron, más le hubiera valido no haber dicho nada. A él sí, claro, pero cuando yo estaba jodido por culpa tuya, ni me llamabas, ni me visitabas, ni preguntabas por mí. Pero claro, a él sí. Mira, Emilio, le dijo con una llave tan cerca de su cara que pensé que estaba decidida a cortársela. Mira, Emilio, a vos nadie te jodió, vos naciste así, y si me vas a hacer escenitas te largás. Listo, dijo él. Si lo que querés es quedarte con ese casposo, listo, yo me largo. Pero lo que es a mí no me volvés a ver ni en las curvas. Antes que Emilio hubiera terminado con sus amenazas, ya el ascensor se había cerrado con Rosario adentro. Él optó por las escaleras y yo corrí hacia la ventana para no perderme el desenlace. Primero salió ella y la vi cruzar la calle, disminuyendo su paso a medida que se acercaba a Ferney. Después salió Emilio, se montó en su carro, cerró de un portazo y arrancó en pique. Yo abrí la ventana para escuchar, pero me pareció que no hablaron, o si se dijeron algo fue en susurros, o mirándose, como se hablan los que se quieren. La vi sentarse junto a él, hombro con hombro. Lo vi recostar la cabeza sobre el regazo de ella, como si llorara, y la vi a ella cubrirlo con su cuerpo, como protegiendo a un animal pequeño de la intemperie. Los vi quedarse así mucho tiempo, entonces pensé en lo difícil que era la vida y en la fila india de los enamorados y en el último de esa fila, el que nadie quiere, y me pregunté si sería Ferney o sería yo. Después vi que lo tomó de la mano, lo ayudó a levantarse y sin soltarlo lo condujo hasta el apartamento y seguir a la cocina. Escuché ruido de platos y cubiertos y un silencio incómodo que me hizo recordar que donde hay 3 sobra 1. ¿Cómo es la vida, parcero? También recordé lo que una vez me había dicho Rosario. El día en que Ferney coronó su mejor trabajo, ese día me perdió. Fue por ellos, ¿no es cierto? Ajá, dijo. Ese día los conocí. Todavía no me has contado cómo los conociste, le reclamé. Claro que te conté. Fue cuando Yonefa y Ferney viajaron juntos a Bogotá para hacerle un trabajo a la oficina. A ellas las había llevado a una finca mientras los muchachos hacían el encargo y allí quedaron en encontrarse después. La finca era de ellos. Allá aparecieron como a la medianoche, me contó Rosario. Yonefa y Ferney ya habían llegado. Estábamos muy enrumbados y parecía que ellos también querían celebrar. Llegaron muy contentos, con música, pólvora, vicio, más mujeres, en fin, vos sabes.
De todas maneras, muy queridos y muy simpáticos, especialmente conmigo. Pude imaginármelos, pude verlos dando vueltas como gallinazos sobre la mortecina. Y no es que Rosario fuera eso, pero sentí rabia al saberlos mirándola con ganas, con la lujuria que se refleja en sus enormes barrigas, en sus risitas malévolas, y no me equivoqué, porque ella misma me contó lo que alcanzó a oír. «¿Y esa muchacha tan bonita quién es?», había dicho el más duro de todos. «Tráiganme para casa bizcochito». Y como el bizcochito sabía de quién se trataba, ni corta ni perezosa se dejó llevar, y seguramente cambió el caminado como cuando quiere mostrarse, y seguramente lo miró como cuando quiere algo, y le sonrió, seguramente, como me sonrió esa noche en que quiso algo. «¿Y Erley?», le pregunté. «¿Qué cara puso?». «Ferney», corrigió. «No le vi la cara». «No fuiste capaz de mirarlo, Rosario Tijeras». No se lo dije, pero sé que fue así, porque a nosotros tampoco nos miraba cuando se iba con ellos, y porque a mí no pudo mirarme cuando se vio desnuda conmigo al lado, sin siquiera una sábana que nos cubriera. «¿Y John F?», volví a preguntar. «Que la niña decida», me dijo Rosario, que lo había oído decir. Todavía no la conocía, pero sé que ese día la perdimos todos, y hasta ella misma perdió lo que antes era, y todo lo que había sido quedó convertido solamente en el sumario de su conciencia. A partir de ese momento su vida dio el vuelco que la sacó de sus privaciones y la lanzó junto a nosotros, a este lado del mundo, donde aparte de la plata no existen muchas diferencias con el que ella dejaba. A partir de ese momento me cambió la vida, parcero. ¿Para bien o para mal?, le pregunté todavía con rabia. «Salí de pobre», me dijo, «y eso ya es mucho cuento». Después que Rosario subió a Ferney al apartamento, este se quedó ahí por lo menos una semana más. Yo me alejé un poco, no tanto como Emilio, que se perdió del todo, pero al menos mantuve nuestro diario contacto telefónico y una que otra visita. No le pregunté nada, ni qué estaba pasando con Ferney, ni por qué se había quedado con ella. No quise saber nada, ni siquiera suponer qué estaría pasando entre ellos, si estarían durmiendo juntos, si ella habría decidido volver con él, nada. Tampoco le reclamé, ¿con qué derecho? Si una sola noche juntos no me dio derecho de nada. Lo que sí resultó cierto fue el presentimiento que tuve de que Ferney estaba quemando sus últimos cartuchos en esta vida. Pero también confirmé que aquí nadie tiene nada asegurado, y lo digo porque en una de las visitas que le hice por esos días la salvé de una tragedia, o de un susto, porque la mayoría de las veces solo basta un segundo para que el destino decida si es lo uno o lo otro. El caso es que Rosario tenía como costumbre aprendida de los suyos hervir las balas en agua bendita antes de darle un uso premeditado. Esa vez había olvidado bajarlas del fogón, y el agua por supuesto ya se había evaporado. Las encontré bailando dentro de una olla y no sé cómo ni con qué valor me apresuré a retirarlas y a ponerlas bajo el chorro de agua fría. Fueron un par de segundos en los que alcancé a pensar en todo, en Rosario entrando a la cocina y las balas alcanzándola, en una loca explosión, en mí mismo con la olla hirviendo y de pronto un pum antes de llegar al agua, en Rosario y en mí baleados desde una estufa, tendidos sin vida en el piso de la cocina. Llegué a donde ella con las manos ampolladas y pálido como si la explosión hubiera sido un hecho. «Rosario, mira», le dije con la voz apretada. «¿Qué te pasó?». «Las balas». «¿Cuáles balas?», preguntó, pero enseguida los proyectiles le volvieron a la memoria. «¡Hijueputa, las balas!». Y en una carrera salió para la cocina sin preguntarme qué había pasado con ellas. Seguramente se tranquilizó al verlas sumergidas en agua hasta el borde de la olla. Cuando regresó, me encontró echado en su cama, con las manos abiertas y hacia arriba, como si estuviera esperando a que alguien me lanzara un balón del cielo. «No sé dónde tengo la cabeza», dijo sin ponerle atención a mis manos. «¿En qué estás metida, Rosario?», le pregunté. «En nada, parcero. Esas balas no son para mí», dijo. «Yo te prometí que iba a cambiar». Después hubo un silencio y nos miramos directamente a los ojos, yo para buscar la verdad en ellos y ella para mostrármela. Sin embargo, a pesar de su mirada limpia, yo seguía sin entender la presencia de esas balas en su cocina. Finalmente, Rosario no aguantó el peso de mis ojos. «Son para Ferney». Cambió su gesto, me pareció que iba a llorar. Buscó con la mano dónde sentarse hasta que encontró la esquina de la cama. La oí tomar aire. Se agarró una mano con la otra, como aferrándose a una mano ajena, solo para decirme lo que nunca decía. «Tengo miedo, parcero». Yo me apoyé en los codos para incorporarme.
Todavía sentía mis manos como dos brasas, todavía estiradas, pero no lo suficiente como para sacar a Rosario de su miedo. ¿Qué es lo que pasa, Rosario? Vi sus dedos juguetear con el escapulario de su muñeca. La vi mirar hacia otro lado para darse tiempo para hablar, cogiendo fuerzas para que su voz no se quebrara, esperando a que el corazón bajara su ritmo. Tengo miedo de que maten a Ferney, parcero. Lo encochinaron y me lo quieren matar. No pude decirle nada. Me quedé callado buscando una frase rápida para ayudarla en su temor. No encontré palabras para desafiar la inminencia. Nada que alimentara la esperanza, ni siquiera una mentira. Ferney es lo único mío que me queda. Tal vez lo único que te queda de tu pasado, Rosario, porque si quisieras, yo te quedaría para siempre y no necesitarías nada más, me dije en silencio, dolido por su exclusión. Pero tengo que admitir que busqué reconfortarme con mi egoísmo y mis celos, porque me era imposible evitar sentir algún alivio al imaginármela sola, desprotegida, sin ninguno de los que pretendieron apropiársela, sola, únicamente conmigo como isla. ¿Por qué estás así?, me preguntó de pronto, cambiando el tema. ¿Cómo que así? Con las manos así, explicó imitándome, como si te fueran a tirar un balón. Me quemé las manos, con la olla. Una carcajada le borró su tragedia, le devolvió la belleza y el brillo en los ojos. A ver, yo veo, me dijo y se me acercó. Me tomó las manos con una suavidad que no parecía suya. Me las acercó a su boca y las sopló. Me las refrescó con un aire frío que me hizo pensar que era cierto que Rosario tenía un hielo por dentro, un hielo que ni su pasión ni su voltaje derretían, y que mantenía su sangre helada para que nunca le flaqueara la voluntad de hacer lo que hacía. «Vos sí sos huevón, parcero», dijo y me dio un beso en el dorso de las manos. «Por eso es que te quiero». Por huevón. No sabía si ponerme a reír o a llorar. «Maldita», la insulté en mi pensamiento. Pero ella en cambio siguió con mis manos entre las suyas, soplándolas sin mirarme, regocijándose con una risita burlona que me hizo sentir más huevón de lo que ella me había dicho. Pero después, cuando cerró los ojos y puso mis dedos en su mejilla y comenzó a acariciarse con ellos, a mimarse con esa suavidad que seguía pareciéndome ajena, pensé que valía la pena seguir sintiéndome así. De todas maneras lo mataron. No supe cuándo se fue del apartamento de Rosario ni en qué estaba metido. No habíamos vuelto a hablar de él. Nuestras vidas parecían haber retomado su curso normal y pasamos un par de semanas más bien tranquilos. Emilio había regresado a pedir cacao y se lo dieron. A mí, sin pedirla, me sirvieron la mierdita diaria y me la comí, y a Rosario la veíamos pensativa mientras Emilio pasaba bueno y yo maluco. Una mañana en que habíamos amanecido en su apartamento, llegó el periódico con la foto de Ferney en las páginas judiciales. Yo lo vi primero. Rosario y Emilio todavía no se habían levantado. Leí la noticia que acompañaba a la foto. Se referían a él como un peligrosísimo delincuente que había sido dado de baja en un operativo de la policía. Volví a mirar la foto para confirmar lo leído. Era él, con nombre y apellido, y con un número en su pecho para que no quedaran dudas de que era peligroso y tenía antecedentes. Corrí hacia el cuarto de ellos, pero la sensatez me detuvo. Tenía que pensar en Rosario, cómo darle la noticia, cuál sería su reacción. Primero tendría que hablar con Emilio, planear algo entre los dos, pero él seguía durmiendo. Pegué mi oreja a la puerta por si escuchaba algún indicio de que ya estaban despiertos, pero nada, y el tiempo pasaba y nada, ellos sin despertar. Cuando no me aguanté más, fui y les toqué la puerta. Emilio contestó con una palabra a medio decir. «Emilio», dije desde afuera, «te necesitan al teléfono». Apenas hablé, corrí a la sala y levanté la extensión, justo a tiempo de que Emilio colgara al no haber nadie en la línea. Lo cogí en su último «¿Aló?» «Emilio», le dije ensordeciendo mi voz, «salí que necesito que hablemos». «¿Y dónde estás?», dijo casi dormido. «Aquí, huevón». El tono del teléfono no me dejaba hablar. «Pero no digas que soy yo». «¿Y por qué no entraste?», volvió a preguntar. «No puedo, marica. Salí que necesito hablar con vos». «Déjame dormir». «Emilio». El tono comenzó a sonar ocupado, enloquecedor para mi desesperación. «Emilio, mataron a Ferney». En un par de segundos, como si la conversación no se hubiera interrumpido, Emilio apareció en la sala,
despelucado y con los ojos muy abiertos a pesar de la hinchazón. ¿Qué? Mira. Emilio cogió el periódico antes de que yo pudiera poner el dedo sobre la foto. Se fue sentando en cámara lenta mientras leía. Se estregaba los ojos para quitarse la borrosidad que deja el sueño, y cuando terminó me miró con estupefacción. Anda, vestite que la cosa es grave, le dije. ¿Y quién le va a contar? Esa pregunta ya me la había hecho yo. Para nosotros lo grave no era la muerte de Ferney, sino la reacción de Rosario. La conocíamos bien. Sabíamos que una muerte de esas desencadenaría muchas más, y que no era raro que ahora nos incluyera a nosotros dos. Pues vos, le dije, vos sos el novio. ¿Yo? A mí es capaz de caparme. No es que yo a ese tipo no lo quería. Contale vos que a vos te tiene más confianza. Otra vez el mismo cuento. A vos te tiene más confianza. Como si esa confianza me hubiera servido para algo. Todo lo contrario, me estorbaba, me ponían en lugar de las amigas. Además, este imbécil me la ponía y me la quitaba cuando le convenía. A la mierda con ese cuento. Claro, dije iracundo, para comértela sí le tenés confianza, pero para enfrentártele no. ¿Pero vos sos huevón o qué? Ahora él comenzaba a calentarse. No es que ella es capaz de pensar que yo lo mandé a matar, ¿no es? Claro, si es que se me había olvidado que aquí el huevón era yo. Yo soy el que me tengo que quedar callado. El que traga entero, el que se tiene que contentar con ver, al único que le dan confianza pero para que coma mierda. ¿Cómo así?, preguntó Emilio. ¿Qué es lo que estás diciendo? Me quedé sin saber qué contestar, esperando a que si la rabia ya me había metido en eso, ahora me ayudara a salir. Pero para bien o para mal, en ese instante no lo supe. Tuvimos que quedarnos mudos los dos y ante la sorpresa olvidarnos de los gritos. ¿Qué es lo que está pasando, muchachos?, preguntó Rosario mirándonos al uno y al otro. Rosario, dijimos en coro. Del calor pasamos al frío y de la agitación a la rigidez. Nos miramos buscando una respuesta, una señal, una luz, un milagro, cualquier cosa que nos zafara del repentino nudo que se había armado. Pero nada ocurrió, salvo un incómodo silencio que Rosario volvió a romper con su pregunta. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Con mis ojos le hice una seña a Emilio para que le mostrara el periódico. Como se había arrugado bastante durante nuestra discusión, Emilio trató de alisarlo un poco con sus manos y después, sin decirle nada, se lo entregó. Ella lo tomó sin entender muy bien de qué se trataba, aunque yo pienso que algo intuyó, porque antes de fijarse en él, se sentó, se acomodó el pelo detrás de la oreja y carraspeó. Emilio y yo también nos sentamos. Era mejor estar apoyados en algo para aguantar lo que vendría. Pero lo que vino no fue la detonación que esperábamos, sino la reacción que cualquiera hubiera tenido ante tal noticia. Bajó la cara, se la cubrió con las manos y comenzó a llorar. Primero bajito, controlando su llanto, pero después fuerte, con gritos ahogados, vencida por la noticia. Emilio y yo seguíamos mirándonos. Hubiéramos querido abrazarla, ofrecerle nuestro hombro, pero sabíamos lo susceptible que era Rosario frente a cualquier demostración inoportuna. Yo sabía, dijo con palabras cortadas, yo sabía. Pero por más que uno lo sepa, nunca se acostumbra. Todos sabemos que nos vamos a morir y sin embargo... Todavía más singular en el caso de Rosario, en que la muerte ha sido su pan de cada día, su noticia más persistente y hasta su razón de vivir. Varias veces la escuchamos decir, no importa cuánto se vive, sino cómo se vive, y sabíamos que ese cómo era jugándose la vida a diario a cambio de unos pesos para el televisor, para la nevera de la cucha, para echarle al segundo piso de la casa. Pero al verla así entendí lo democrática que era la muerte cuando se ponía a repartir dolor. Sin levantar la cabeza, Rosario estiró su mano que quedó exactamente entre Emilio y yo, ni más cerca de él ni más cerca de mí, justo en el medio. Pero fue Emilio quien hizo uso de su derecho de novio y se la tomó. Sin embargo, ella necesitó más que eso. Vos también, parcero, me dijo y sentí que era imposible quererla más. Nos apretó duro. Tenía su mano mojada de lágrimas, fría como su aire y temblorosa a pesar del apretón. Con la otra se limpiaba los ojos que no paraban de llorar. Se corría el pelo que caía sobre su cara, se tocaba el corazón que se le quería salir, y con esa mano también recogió el periódico que había caído y lo acercó a su boca para besar con un beso largo la foto de Ferney. Después apareció la que estaba oculta, la que el impacto no había dejado salir, la verdadera Rosario. «Los voy a matar», dijo.
Emilio y yo dejamos de apretar. Me invadió un malestar que me dejó inerte sobre mi silla, con una sensación de derrota de la que solo me sacó Emilio con su pregunta. ¿A nosotros?, preguntó. Rosario y yo lo miramos, ahora sí con ganas de matarlo, pero al ver su pinta de galán desfigurada por el miedo, sentí en cambio ganas de reír. No lo hice porque la situación no aguantaba revolverle más sentimientos, aunque Rosario no evitó decir lo que Emilio se merecía. «Huevón», le dijo, y después volvió a meter la cara entre sus manos, volvió a llorar y a repetir «los voy a matar». Y aunque no se le entendía porque su voz se le apagaba apenas salía de sus labios, uno sí podía entender que Rosario los quería matar. Nos pidió que la dejáramos sola, que quería descansar, que necesitaba pensar, poner sus sentimientos en orden. Las excusas que uno siempre dice cuando lo estorban los demás. Era comprensible que no quisiera tenernos a su lado, pero también era peligroso. Sabíamos lo que había hecho antes en situaciones similares. Sin embargo, nos fuimos, no le dijimos nada, no había nada que decir cuando a Rosario se le metía algo en la cabeza. Esa noche, antes de acostarme, la llamé con el pretexto de preguntarle cómo seguía, pero en realidad lo que quería comprobar era si Rosario ya había comenzado a ejecutar su plan vengativo. Efectivamente no estaba. Me contestó la máquina de mensajes y le dejé uno pidiéndole que me llamara con urgencia porque tenía algo importante que decirle, cuando la verdad lo único que yo tenía era miedo por ella. Por eso se me ocurrió interesarla con una información que no existía. Esa noche no me llamó, ni la mañana siguiente ni los que siguieron. Solamente cuando fui a su edificio a preguntar por ella, con la esperanza de que estuviera ahí y que simplemente no estaba contestando el teléfono, solamente en ese instante, cuando el portero me informó que Rosario había salido ese día, poco después que nosotros lo hicimos, sentí el corrientazo que verifica los presentimientos. Me pidió que le echara ojito al apartamento porque se iba a demorar, remató el portero. Me fui directo a la casa de Emilio, el único con quien podría compartir, aunque fuera a medias, mi incertidumbre. Pero en lugar de encontrar apoyo, me gané un sartal de injurias para Rosario que él no pudo esperar a decirle y que en cambio me vació a mí. Yo no entiendo esa puta manía de perderse sin avisar. ¿Qué trabajo le da coger un puto teléfono y decirme que se va a largar? Yo no... intenté decir. Claro, si vos le alcahueteas todo. Apuesto que a vos sí te llamó y hasta se despidió. ¿Cómo yo no he podido entender ese cuentico que hay entre ustedes? Yo no... volví a intentar. Pero frescos, cuando te llame decile que ahora sí vas a ver quién soy yo. Y decile también que yo le mando a decir que se puede ir yendo para la puta mierda. No me dio tiempo de nada, ni de callarle la boca con un puño, que era lo que se merecía. Me dejó parado en la puerta de su casa con toda mi angustia intacta, sin saber qué hacer ni para dónde coger. Totalmente despistado, con ganas de saber al menos qué horas serían. «Qué raro», dijo el viejo enfrente de mí. «Ya es de día y ese reloj sigue marcando las 4:30». Su voz me hizo abrir los ojos y volver. Tenía razón, ya era de día, muy de día. Algo tendría que haber sucedido ya. Ha pasado mucho tiempo y algo tendría que saberse. El problema era que ahora no había nadie a quien preguntar. La enfermera había desaparecido, y aunque los pasillos y la sala comenzaban a llenarse, no encontré quien pudiera informarme sobre Rosario. Era extraño, no había nadie de uniforme, aunque no se me hace raro que en estos hospitales los médicos se le escondan a la gente. Cuando me iba a parar, el viejo se adelantó y me detuvo. «No se preocupe, voy a averiguar por los muchachos. A lo mejor sabe lo importante que es este ejercicio de recordar». Sentí que me pedía que volviera a cerrar los ojos y regresara a donde había dejado a Rosario cuando él me interrumpió, pero ya lo he olvidado. Fueron tantos nuestros ires y venires que es difícil precisar los recuerdos. Ahora solo quiero verla de nuevo, volver a mirarme en esos ojos intensos que hacía 3 años había dejado de ver. Quiero apretarle su mano para que sepa que yo estoy ahí y que ahí siempre voy a estar. Si volví a cerrar mis ojos, no sería para recordar, sino para soñar con los días que vendrían junto a Rosario, para imaginármela viviendo esta nueva oportunidad que le daba la vida, para imaginarme a mí viviéndola con ella, entregados a culminar lo que no hubo tiempo de terminar en una sola noche, esa sola noche que amerita cerrar siempre los ojos para recordarla con la misma intensidad. No me has contestado, Rosario. Creo que así empezó todo. Estaba dulce, tierna. No sabía si era por el alcohol o porque así era ella cuando quería enamorar, o porque así la veía yo cuando la quería más. Estábamos muy cerca,
más que siempre. No supe si también era por el alcohol o porque yo creía que ella me estaba queriendo más, o si era porque yo la quería enamorar. Contéstame, Rosario, insistí. ¿Alguna vez te has enamorado? Aunque su sonrisa podría ser su más bella respuesta, yo quería saber más. Quizás buscaba en sus palabras el milagro que tanto esperaba, mi nombre escondido entre los tantos que tuvo y que en ese instante tenía, pero elegido entre todos como un reconocimiento al más grande amor que le hubieran profesado. O si por obvias razones mi nombre no se encontraba ahí, por lo menos saber quién pudo haberle despertado ese sentimiento que a mí me mataba, pero que en ella no parecía existir. Esa vez tampoco me respondió como yo quería, no con mi nombre ni con ningún otro. Su respuesta fue en cambio una pregunta asesina, como todo lo suyo, que si no me mató, sí me dejó malherido, y no por la pregunta en sí, sino porque estaba borracho y fui sincero y saqué valor para responderle, para mirarla a los ojos cuando me preguntó: ¿y vos, parcero, alguna vez te has enamorado? La última vez que volvió con nosotros, tardó más en regresar. Fueron casi 4 meses en los que nos cansamos de llamarla y averiguar por ella. Ese tiempo fue tan largo para mí que hasta llegué a pensar que Rosario se había ido para siempre, que tal vez ellos se la habían llevado para otro país y que definitivamente ya no la veríamos más. Durante ese tiempo hablé muy poco con Emilio. Él me había llamado a los pocos días de la vaciada que me pegó, no solo para suavizar su trato, sino también para averiguarme por ella. Llegué al punto de buscar a diario su foto en el periódico, en las mismas páginas donde había salido la de Ferney, pero lo único que encontraba eran las reseñas de los cientos de muchachos que amanecían muertos en Medellín. Después opté por tomar esa ausencia de Rosario como una buena oportunidad para sacármela por fin de la cabeza. Con tristeza tomé la decisión, y a pesar de no olvidarla, sentí que la vida comenzaba a saber mejor. Claro que no faltaron los recuerdos, las canciones, los lugares que me la hicieron sentir otra vez de vuelta para complicar mi vida. Pensé que separarme también de Emilio iba a ser útil para mis propósitos, aunque a juzgar por su alejamiento sospechó que él debería tener las mismas ideas en su cabeza. Pero como toda historia tiene un sin embargo, el mío fue que las buenas intenciones no me duraron mucho, solamente hasta esa noche, al igual que las anteriores, en que al amanecer me llamó Rosario. Con su habitual parcero me sacó del sueño y me hizo helar por dentro. Le pregunté dónde estaba y me contestó que había regresado a su apartamento, que no hacía mucho había llegado y que lo primero que hizo fue llamarme. «Perdóname la hora», dijo, y yo encendí la luz para mirar esa hora en mi despertador. Le pregunté dónde había estado todo este tiempo y me dijo que por ahí. La respuesta era la misma de siempre. Por ahí, acabando con medio mundo, pensé durante el largo silencio que siguió después. «¿Y qué más?», preguntó por preguntar, por sacar algún tema y para echarle una carnada a mis pocas ganas de hablar. No me sentía contento de que hubiera vuelto a aparecer, ni de que me hubiera llamado, más bien todo lo contrario, pereza, cansancio de quererla otra vez. «Está muy tarde, Rosario», le dije, «mejor hablamos mañana. Tengo que decirte cosas muy importantes, parcero, a vos y a Emilio. ¿Has vuelto a hablar con él?» Ya había cumplido con la razón de su llamada, que a la larga siempre era preguntar por Emilio. Ya nos estábamos aprendiendo la historia de memoria, la rutina que utilizábamos para engañarnos los tres, algo así como lo que busca todo el mundo para pensar que todo va a cambiar por el simple hecho de que hoy no es ayer, que el tonto dejará de serlo, que la ingrata nos va a querer, que el mezquino se ablandará, o que los humanos nos aliviaremos de la imbecilidad solo porque el tiempo pasa y que todo se cura sin dejar cicatriz. ¿Me estás oyendo, parcero? No he vuelto a saber nada de él, le dije. Casi no hablamos. Necesito que vengan, insistió. Tengo que decirles algo que les va a interesar. Pues llámalo a ver qué pasa, le dije con unas ganas inmensas de colgar. Después me contás. En eso quedamos, aunque su intención era que yo le acondicionara el terreno para acercársele a Emilio. Aquella vez dejé que fuera ella la que se aguantara la vaciada, si es que él era capaz de echársela. Esa noche me quedé despierto, no por la inquietud que me dejaron sus palabras, sino por el malestar que se siente al saber que nada cambia. A los pocos días estábamos otra vez Emilio y yo en su apartamento, no de muy buena disposición ni con muy buen semblante, simplemente atentos a lo tan importante que Rosario nos tenía que decir. Se le sentía la ansiedad por vernos o al menos por soltar lo que tenía guardado. Se veía cansada, trajinada, y aunque no estaba gorda, sí se notaba que lo había estado, porque trató de engañarnos metiendo en su ropa de siempre una carne que necesitaba de ropas más holgadas. «Gracias por venir, muchachos», así empezó.
Yo sé que ustedes están muy berracos conmigo, pero si les pedí que vinieran es porque ustedes son lo único que me queda en el mundo. Comenzó hablando de pie, con dificultad para hilar las palabras, pero después de las primeras frases tuvo que sentarse, como cuando vio la foto de Ferney en el periódico, con la diferencia de que ahora luchaba por no dejar salir las lágrimas, pero se le quebraba la voz cuando dejaba ver sus sentimientos, cuando se refería a nosotros como lo único, ahora sí, que le quedaba. Yo sé que ustedes no están de acuerdo con muchas de las cosas que yo hago, continuó, y que muchas veces les he prometido que voy a cambiar, pero que siempre vuelvo a lo mismo. Eso es verdad. Pero lo que yo quiero que entiendan es que no es culpa mía. Como les dijera, es como algo muy fuerte, más fuerte que yo y que me obliga a hacer cosas que yo no quiero. Todavía no entendíamos muy bien para dónde iba Rosario con su historia. Miré a Emilio de reojo y lo vi igual de boquiabierto que yo, seducido y embrujado por los ojos de Rosario, que se movían hacia todos los ángulos buscando las ideas que justificarían sus acciones. Lo que ustedes no saben, muchachos, es lo difícil que ha sido mi vida. Bueno, algo les ha tocado, pero mi historia comienza mucho más atrás. Por eso es que ahora sí estoy decidida que todo va a cambiar, porque tengo que hacer algo que borre definitivamente todo ese pasado y toda esa vida mía que fue tan dura. Pero si quiero olvidarme de todo eso, me toca trabajar duro y buscar una salida definitiva. ¿Sí me entienden? Emilio y yo nos volvimos a mirar. No entendíamos nada, pero sin ponernos de acuerdo seguimos en silencio. No queríamos hablar, tal vez para agredirla, para no participar en sus pensamientos y que le tocara a ella sola desenredar su propuesta. Miren, muchachos, comenzó a acelerarse. Lo que les quiero decir es que yo no estoy dispuesta a seguir viviendo así, pero necesito contar con ustedes para eso. No tengo a nadie más, nadie que esté dispuesto a acompañarme en los planes que tengo. Además, creo que a ustedes también les interesa cambiar, porque lo que les voy a proponer es para que ahora sí definitivamente salgamos de pobres. Emilio y yo nos quedamos de una pieza, como si sus palabras nos hubieran hecho tragar una varilla, consternados por el impacto de sus últimas palabras. A ella la vimos sonreír por primera vez en esa tarde, con los ojos muy abiertos esperando nuestra reacción. Ahora sí tocaba romper el silencio. Perdóname, Rosario, le dije, pero hasta donde yo sé, ni vos ni nosotros somos pobres. Ya te lo dije, parcero. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado para otro. Ya te lo dije, todo esto es prestado y el día menos pensado me lo quitan. Y a ver, vos tenés mucho y vos, Emilio, perdónenme, pero ninguno de los dos tiene ni culo. Todo es de sus papás, el carro, la ropita, todo se lo han dado. Ustedes ni siquiera tienen un cagado apartamento donde vivir, ¿o me equivoco? Y entonces, ¿qué es lo que querés?, preguntó Emilio desafiante. Si me dejas de hablar golpeadito, te lo explico, le contestó ella en el mismo tono. La reunión se estaba calentando, ya todos estábamos de pie y muy inquietos. Conociendo su escuela no era difícil imaginarse las intenciones de Rosario. A mí de todas maneras nunca me han gustado las discusiones. Es muy fácil, explicó ella. El negocio es redondo. Yo ya tengo todos los contactos, los de aquí y los de Miami. ¿Los de dónde?, interrumpió Emilio. Ay, Emilio, no seas huevón, dijo Rosario. Para eso toca tener contactos aquí y allá, ¿o es que pensás meterte en esto solito? Ni solito ni acompañado, le contestó. ¿Vos qué estás creyendo, Rosario? ¿Y vos de dónde pensás que sale todo el perico y todo el bazuco que te has metido? ¿Crees que cae del cielo o qué? Por un momento pensé que se iban a dar puños. A mí no se me ocurría cómo bajarle el tono al altercado. Además, por experiencia sabía lo cara que podía ser una intromisión. Mira, Rosario, dijo Emilio, te equivocaste de socios. Acordate de que nosotros somos gente decente. ¿Decente? ¡Jua!, replicó furiosa. Lo que son es unos huevones. Vámonos, me dijo Emilio. Yo miré a Rosario, pero ella no se percató. Estaba resoplando con la cabeza hacia abajo y los brazos cruzados, recostada contra la pared. Emilio abrió la puerta y salió. Yo quería decir algo, pero no sabía qué. Por eso me decidí a decirle, Rosario, no sé qué decir. Pero ella no me dejó. Antes de que yo pudiera abrir la boca, me dijo, andate, parcero, lárgate vos también. Levanté los hombros en un gesto imbécil y salí mirando al piso. Emilio estaba al pie del ascensor, oprimiendo con insistencia el botón para bajar. Pero antes que se abriera vimos a Rosario asomar la cabeza y gritarnos desde la puerta, así son ustedes, se creen de mejor familia y va uno a ver y son unos pobres hijueputas.
Cerró un portazo cuando nos metimos al ascensor. Estábamos tan sulfurados que no nos dimos cuenta de que en lugar de bajar íbamos para arriba. Esperé unos días para llamarla, aunque seguía sin saber qué decirle. La idea era neutralizar un poco los ánimos. De paso, averiguar algo más sobre los propósitos de Rosario y si todo coincidía con mis suposiciones, tratar de disuadirla para que no cometiera una locura. Eran tan impredecibles sus reacciones que no me extrañó encontrarla de buen ánimo, cuando lo que esperaba era una situación semejante a la última que tuvimos. Me dijo que estaba cocinando algo delicioso y que me invitaba para que lo compartiéramos. «Qué casualidad, parcerito», me dijo. Lo hice pensando en vos. Aunque no creí mucho en esa casualidad, al rato estaba con ella comiéndonos algo que además de no tener nombre, tampoco tenía sabor, pero me encantó verla gozar con su experimento. Después nos sentamos junto a la ventana para ver la ciudad de noche, las luces titilantes que tanto le gustaban a Rosario. Entraba una brisa fresca y con la música y el vino daban ganas de eternizar ese momento. De pronto cambió el semblante, como si todo eso que a mí me inspiraba a ella le comenzara a doler. Me pareció que se le habían encharcado los ojos, pero también podrían ser las luces de la ciudad reflejadas en ellos. «¿Qué te pasa, Rosario?». Tomó de su vino y para sacarme de dudas, se limpió los ojos llorosos. «De todo, parcero». Volvió a mirar hacia la ciudad y echó la cabeza un poco hacia atrás, tal vez para que la brisa le refrescara su cuello. «Me pasa de todo», dijo. «La soledad, la muerte de Ferney, el viaje». Sentí un eco duro dentro de mi cabeza, la palabra en un eco seco y después repitiéndose con fuerza, el viaje, el viaje, el viaje. Quise entender que se trataba de otra cosa, de otro viaje, pero nada ganaba con engañarme. Finalmente sabía a lo que ella se refería, pero no quería hablar de eso. «¿Cómo te fue con lo de Nurbey?», le pregunté. «Ferney», corrigió sin ganas. «Fue horrible, no te imaginas cómo me lo dejaron. No le cabía una bala más. No sé para qué le metieron tantas, con una hubieran tenido. Lo mataron con rabia». Se le escapó otro par de lágrimas que trató de embolatar con un gran sorbo de vino. Como se le aflojó la nariz, se la limpió con una servilleta. «El pobre Ferney siempre sufrió con su mala puntería», continuó. «A lo mejor por eso lo mataron». Se puso de confiado a amarrarse los 3 escapularios en la muñeca para que no le fuera a fallar el pulso y se quedó sin el del corazón para protegerse y sin el del tobillo para volarse. Muy huevón Ferney. «Pero, ¿lo pudieron enterrar?». «Claro», me dijo, cerquita de John F. La brisa le empujó el cabello sobre la cara y con ese gesto que yo tanto adoraba, se lo colocó detrás de las orejas. Me miró y me sonrió sin motivo, o por lo menos yo no se lo había dado. «Cuando te sientas sola», le dije, «no dudes en llamarme». Creo que ahora sí le había dado un motivo para sonreír y así lo hizo de nuevo. Me apretó el muslo, como solía manifestar su afecto, y después a tientas buscó mi mano, sin inmutarse cuando por encontrarla rozó el bulto entre mis piernas. Finalmente la encontró, abierta, lista para que ella la tomara. «Me vas a hacer mucha falta, parcero», me dijo. «Te voy a extrañar mucho». Esa noche no pegué el ojo pensando en una ausencia que parecía definitiva. Me invadió una angustia que iba aumentando con el insomnio al imaginarme la vida sin Rosario. Pensaba que era prácticamente imposible seguir sin ella y asusado por los recuerdos me aferraba a esa idea. Abrazado a la almohada, sentí pasar nuevamente uno a uno los sentimientos que ella me despertaba, y con ellos volvieron a mí las mariposas en el estómago, el frío en el pecho, la debilidad en las piernas, la desazón, el temblor en las manos, el vacío, las ganas de llorar, de vomitar, y todos los síntomas que atacan a traición a los enamorados. Cada minuto de esa noche se convertía en un eslabón más de la cadena que me ataba a Rosario, un peldaño más de la escalera que me conducía hasta el fondo. Minutos que en lugar de coincidir con la claridad del amanecer, me sumían en un túnel oscuro, igual al de ella, y del que tantas veces le pedí que saliera. Solo pude dormir un poco cuando ya el sol pegaba con fuerza a través de las cortinas y ya me había vencido la idea de seguir a Rosario en su carrera loca. Los días que siguieron no fueron distintos a esa noche, yo más bien diría que peores, con dudas y temores permanentes, con la certeza de que definitivamente sin ella no podría, y alimentado por la esperanza del último de la fila, que se consuela con lo poco que le den, con lo que quede, con las sobras que los demás dejaron, o en el caso de Rosario, ilusionado porque ahora ella estaba sola y aparentemente no tenía nadie más que a mí.
Tal vez eso fue lo que más alimentó mi idea de seguirla, la recompensa que recibiría como premio a mi incondicionalidad. El resto eran partes de la película que yo me había armado. Rosario sola, sin Emilio, porque yo estaba decidido a no contarle nada de mis planes, sin Ferney porque estaba muerto, sin los duros de los duros porque era precisamente de ellos de quienes quería separarse, sola conmigo, en otro país y con el antecedente de una noche juntos. ¿Qué más podría pedirle a la vida? Pero como la vida rara vez nos da lo que pedimos, esa vez tampoco quiso hacer una excepción. Llamé a Rosario decidido a aceptarle su propuesta, pero eso sí, con algunas variantes. Me iría con ella, pero no participaría en su negocio. Yo sería simplemente su acompañante. Viviría con ella donde ella quisiera, pero lo del negocio no podía. Sin embargo, mi angustia dio un giro, porque la llamé muchas veces y no la encontré. Me respondía a su contestador y ella no me devolvía las llamadas. Yo conocía los motivos de sus anteriores desapariciones. Por eso esta vez mi desespero fue mayor, porque no había una razón conocida para que Rosario se hubiera ido así como así. De pronto recordé su «me vas a hacer mucha falta, parcero», y pensé que tal vez esa fue su despedida, discreta y sin mucho ruido. «Te voy a extrañar mucho». Un adiós muy evidente, pero que yo en ese momento no entendí. Hablé con Emilio para ver si podía sacarme de la duda, pero yo sabía más de ella que él. Además, visitarlo no fue una buena idea. «Y te voy a pedir un favor», me dijo. «No me vuelvas a hablar de ella». «Tranquilo», le dije, «que ya no se va a poder». Rosario se fue del todo. Si se fue, mucho mejor. Yo no entendí cómo pudo alegrarse, seguramente porque nunca la quiso, al menos no tanto como yo, que no sabía qué hacer, ni para dónde coger, ni cómo seguirla. Me puse a andar por ahí, sin rumbo fijo, buscando posibles lugares donde podría encontrarla. Recordé ese edificio donde me habían enviado a pedir algún dinero, las calles empinadas del que fue su barrio y otro par de sitios a donde misteriosamente iba Rosario con alguna frecuencia. Opté por ir a su propio edificio, tal vez le hubiera dicho algo al portero. Los porteros siempre saben algo. «Claro que sí, parcero», me dijo el hombre. «La señorita acaba de llegar». Subí lo más rápido que pude, por las escaleras. La paciencia no me dio para esperar al ascensor. Timbré y toqué al mismo tiempo. Y después del «¿quién es?», «soy yo». Abrió la puerta y me le lancé en un abrazo, como abrazaríamos a un muerto si estos pudieran resucitar. «Me voy con vos», le dije. «Te voy a acompañar». Después fue ella la que me abrazó fuerte, aunque me pareció que no fue por alegría. La sentí temblar, por eso pienso que más bien fue por miedo. Y después cuando me tomó las manos para agradecerme, las sentí más frías que siempre y tan sudorosas que no era fácil agarrarlas. «¿Dónde andabas?», le pregunté. «Preparando todo», me dijo. «Vos sabés». Yo no sabía nada y tampoco quería saber. No le dije las condiciones con las que viajaría. No me atreví, decidí dejarlo para después. No podía estropear este encuentro que ya me parecía imposible. Claro que cuando vi una maleta lista, empacada y esperando junto a una puerta, entendí que no podía aplazarle mucho lo de mis requisitos. «¿Cuándo te vas?», le pregunté. «¿Cuándo nos vamos?», corrigió. «Yo te aviso». Los momentos que siguieron resultaron tan confusos y tan extraños que todavía me es difícil precisarlos. No recuerdo exactamente el orden en que ocurrieron ni el tiempo en que se desarrollaron. Era de noche, eso sí. No hacía mucho que yo había llegado y lo que siguió, creo, fue el estrépito de la puerta abriéndose de un solo golpe. Después el apartamento invadido de soldados armados y apuntándonos, y uno de ellos vociferando órdenes. A mí me arrastraron hacia un cuarto y a Rosario hacia otro. Me hicieron tirar al piso. Me pusieron un pie encima, en la espalda, y frente a mi nariz colocaron unas fotos con unas cifras enormes que anunciaban una recompensa. Eran las fotos de ellos, los duros de los duros. Cada foto acompañaba un interrogatorio, que dónde están, que qué parentesco tengo con ellos, que por qué los escondo, que cuándo los vi por última vez, y cada pregunta reforzada con el pie sobre mi espalda. Entraban y salían hombres. Lo único que se escuchaba eran pasos y susurros. A Rosario no la oía. Pregunté por ella y no me contestaron. Después entró otro y le mostró algo al que hablaba más fuerte. «Mire lo que encontramos». Yo alcé la mirada. Era una pistola, la de Rosario. «No tiene documentos», volvió a decir el otro. Después más silencio, hasta que el que hablaba duro dijo «llévenselos», y pensé que ahí la vería, que nos llevarían juntos, pero no fue así. No sé si a ella se la llevaron primero, no la vi cuando me sacaron.
Tampoco la vi después cuando mi familia resolvió mi problema, ni cuando yo volví a preguntar por ella y me dijeron que otra gente le había resuelto el de ella. No la vi más, ni al día siguiente ni cuando fui a buscarla a su edificio y el portero me dijo que ella se había ido de viaje. No la volví a ver sino hasta esta noche, cuando la recogí y la traje, 3 años después, cuando ya me había hecho a su desaparición, cuando ya su recuerdo había sacado callo. Hasta hoy, hasta este preciso instante en que por fin sale un médico. Creo que fue el que la recibió. Lo veo hablar con la enfermera. Me señala, me apunta con su dedo como si fuera el tubo frío de una pistola. Me apunta, viene, tiene el tapabocas bajo su quijada, tiene la barba trasnochada, camina despacio con pasos ingrávidos, me mira mientras se acerca, tiene los ojos rojos y cansados, tiene sangre en su bata. Es él, ahora estoy seguro, él fue quien la recibió. Ha dejado de señalarme, ahora estoy seguro, ahora lo entiendo. Me tapo las orejas para no oír lo que me va a decir. Aprieto los ojos para no ver dibujadas en sus labios las palabras que no quiero escuchar. Hasta la muerte te luce, Rosario Tijeras. No se me ocurre nada más al verla tendida para siempre. No fui capaz de levantar la sábana. Alguien más lo hizo. Y si no me lo hubieran contado, creería que estaba dormida. Así dormía, con la apariencia tranquila que no tenía mientras estaba despierta. Hasta la muerte te luce. No la recordaba así de hermosa. El tiempo había comenzado a borrármela. Tal vez en algún momento me tocará agradecerle este instante a la vida. Si no hubiera estado aquí, su cara se me había extraviado en la memoria. Me gustaría besarla, recordar el sabor de sus besos. Tus besos saben a muerto, Rosario Tijeras. Ya Emilio me lo había advertido, y yo pude comprobarlo después. Se lo dije cuando la besé, cuando no sé por qué comenzamos a agredirnos, después de querernos, como cobrándonos el pecado, o porque así era su forma de querer, o porque así es el amor. Hubiera bastado con echarle la culpa a los tragos, no era necesario ofendernos. Ninguno de los dos tuvo la culpa, o si la hubo, la tuvimos los dos, así son las cosas. ¿Y vos, parcero? ¿Alguna vez te has enamorado? Recuerdo que lo poco que preguntó lo hizo en un tono infantil, una mezcla extraña de niña y mujer, utilizando ese tono contemplado con el que las mujeres buscan hacerse querer. Le respondí, muy cerca de su cara, porque durante las preguntas ya estábamos muy cerca. Por eso no tuve que hablar fuerte para responderle que sí, que todavía lo estaba, y ella me preguntó bajito, ¿y de quién? Y aunque ella sabía la respuesta, yo le contesté más bajito aún, de vos. Hubo un silencio en el que prevaleció la música y se afilaron los sentidos para comenzar a sentir lo que tanto habían esperado. Cuando abrí los ojos ya no pude mirarla, porque estábamos nariz con nariz, con mi frente apoyada en la suya, con mis manos sobre sus muslos y ella también acariciando los míos. También sentimos el aliento aguardiente y el aire contra las bocas, después el roce de las mejillas apretando cada vez un poco más la una con la otra, hasta que se encontraron los labios, hasta que se buscaron y se encontraron, y cuando ya estuvieron juntos no quisieron separarse, sino que con más fuerza se pegaron y se abrieron, y se mordieron, y se esculcaron con las lenguas, se pasaron su sabor a trago y a muerto. Tus besos saben a muerto, recordé, pero también sabían a ganas de seguir, a ganas de lo que siguió, lo que seguimos con las manos y el cuerpo mientras nuestros dientes se rayaban entre sí. ¿Cómo voy a olvidarlo? Si mis manos se electrizaron cuando las metí por primera vez bajo su blusa y después fueron violentas, fuimos violentos, porque así es el amor desesperado, y nos rasgamos la ropa. De un solo envión le quité la camisa con la agradable sorpresa de que no tuve que quitarle más, y ella de un solo envión me quitó la mía, y sin separar las bocas le desabroché el blue jean, y ella paró de arañarme para desabrocharme el mío. Y en un segundo, entre gemidos y mordiscos y las manos sin dar abasto, quedamos como queríamos. Parcero, dijo pegada a mi boca. Mi niña, dije. Después no pude decir más. Lo que siguió ha sido mi más bello y doloroso secreto, y ahora que ella está muerta, seguirá siendo para siempre más secreto, y mucho más todavía entrañable y doloroso. Voy a repasarlo a diario para que siempre vuelva fresco, como acabado de suceder. Por eso me gustaría besarla ahora, para recordar otra vez su boca, aprovechando que sus besos siempre sabrán a lo mismo. Besarla ahora con la certeza de que no se desquitará conmigo el peso de sus culpas. Emilio lo tiene más grande que vos,
me dijo después, cuando se le empezaron a bajar los tragos y ya no se podía deshacer lo hecho. Ya no había música ni luz, solo la que entraba por la ventana. Yo estaba desnudo a su lado y ella medio se cubría con una sábana. Se quedó en silencio esperando mi reacción, pero como yo no entendí ese paso intempestivo del amor al odio, tardé en responderle. En lo primero que pensé, antes que me venciera el dolor, fue en esa manía que tienen las mujeres por compararlo todo. Después, ya destrozado, pensé en lo miserable que sería mi vida con el recuerdo de una sola noche, porque en ese instante no me cupo la menor duda de que lo nuestro fue solo eso. La reacción de Rosario no daba para pensar en algo más. Sin embargo, no sé cómo saqué fuerzas para lanzarle mi dardo y no quedar como ella me quería ver. A lo mejor no es cuestión de tamaño, le dije, sino que conmigo te mojas más. Con la mirada me remató. Se cubrió hasta la nuca y me dio la espalda. Ya comenzaba a amanecer. Yo me le acerqué un poco más. No estábamos tan lejos el uno del otro. Al fin de cuentas compartíamos la misma cama y me dolía resignarme a que esa fuera la única vez. Por eso me arriesgué a demostrarle una vez más lo que hacía unos minutos le había hecho saber. Con mis dedos busqué su hombro y tiré un poco de la sábana para encontrar algo de piel, pero ella se encogió bruscamente y sin mirarme me devolvió a mi esquina. «Mejor durmámonos, Antonio», me dijo. Me puse la almohada sobre la cara y lloré. Me la apreté con fuerza para que no me entrara aire ni me saliera llanto. Para morirme como quería en ese instante, junto a ella, y después de haber tocado el cielo, muerto de amor como ya nadie se muere, seguro de no poder vivir ya más con el desprecio. Después aflojé la almohada. Quería que ella se enterara de lo que había hecho, en lo que me había convertido, y a propósito solté mis sollozos. No tuve que fingirlos porque ahí estaban, y los tuve durante mucho tiempo después. No me importó que me sintiera llorando, ya no tenía nada que perder. No me miró, ni se dio vuelta, ni dijo nada. Sé que estaba despierta, no era tan descarada como para dormirse. Algo en el alma se le tendría que haber movido también. Además, se sacudió cuando en voz alta y con las palabras muy medidas le dije: «Las tijeras son tu chimba, Rosario Tijeras». Eso es todo, Rosario. Sigo hablándole en silencio. Como siempre, se nos acabó todo. Me muero por besarla. Ya te lo dije, te voy a querer siempre. Me muero por morirme con ella. Y te voy a querer más en cada cosa que te recuerde, en tu música, en tu barrio, en cada palabrota que escuche y hasta en cada bala que suene y mate. Le tomo la mano, todavía está caliente. Se la aprieto esperando un milagro, el prodigio de sus ojos negros mirándome, o un parcero, parcerito, saliendo de sus dientes. Pero si no lo hubo cuando pretendí que ella me quisiera, ahora menos, cuando nada arregla lo irremediable. Todavía tiene sus 3 escapularios, no le sirvieron para nada. Te gastaste tus 7 vidas, Rosario Tijeras. Uno siempre se pregunta dónde anda Dios cuando alguien muere. No sé qué voy a hacer con todas las preguntas que aparecerán a partir de ahora, ni qué voy a hacer con este amor que no me ha servido para nada. Tampoco sé qué voy a hacer con tu cuerpo, Rosario. Lo siento, pero necesitamos esta sala, me dice alguien con frialdad. Tengo que dejarla, mirarla por última vez y dejarla. La última vez que estoy con ella, la última que cojo su mano, la última. Eso es lo que duele. No quisiera irme sin besarla. La última vez, el último beso del último de la fila. Ya no puedo, ya es tarde como siempre. Se la llevan de su último mundo, rodando sobre la camilla, todavía tan hermosa. Eso es todo, Rosario Tijeras.